Bueno, buenos días, soy Víctor, estáis viendo Carne Carvilar. Bueno, no, a ver si tengo tiempo y os hago un vídeo de esto del escarificador que os dije que lo iba a comprar y todo eso, pero bueno, ahora tengo bastante que hacer y bueno, os lo enseño algo, pero bueno, hoy hasta estamos en la tarde que hace muchísimo sol y da claridad que no se ve nada, pero bueno. Ya os haré un vídeo desplegado cómo trabaja y algo explicando algo como es y nada. Pero bueno, principalmente es para cuidar del pasto, de donde están pastoreando las vacas, de airear el terreno y básicamente extender las mierdas, extender el silo que quede sobre donde se les da. Allanar un poco el terreno donde está más compactado, ¿sabes? Ahí rasca, eso allana y eso escarifica, 6 metros de ancho. Bueno, ya os explicaré algo. Plega con ¿cómo se dice? Tiene una botella con aceite, ¿vale? Y nada, tiene ahí para regular. Esto es para regular aquí las púas, para regular las ruedas según la profundidad, pero bueno, ya os explicaré que hoy tengo que enganchar la abonadora y empezar a abonar, que hace buen día. Y bueno, hay mínimo, máximo, tienen cada rueda para regular y nada, tampoco es sencillo, tampoco no. Estas son más bien para rascar el terreno, ¿sabes? Para levantarlo un poco. Y los montículos, lo que tema de roderas de tractores al dar de comer en invierno, donde estuvieron comiendo el silo, toda la mierda, allanar todo, prepararlo. Esto lo allana y lo prepara. Y esto le pasa si después creo que se le pueda comprar una pequeña sembradora con tubos a este o el que es más calificado, pero bueno, no tengo dinero para tanto y se la tiro a mano si hay zonas así con mucha calva, sin hierba. Y bueno, para sembrar otra vez y cuidar las praderas, que duren lo máximo posible, cuidar las praderas permanentes, que es mucho mejor andar pasando el escarificador y gastar un poco esto en mantenimiento de praderas y que duren muchos años sin tener que renovarlas, que es mucho más caro trabajar la tierra. Y sobre todo es para fincas que están castigadas del invierno, cosas de estas, y para extender la mierda, el silo y todo el rollo, y allanar y preparar y que crezca la hierba, matar malas hierbas de hoja ancha. Y para la verdad es que sirve para muchas cosas. Así que nada.